La pregunta es esta: ¿el cristiano, el verdadero creyente, puede perder su salvación? Esa es la pregunta que vamos a ver el día de hoy. ¿El verdadero creyente puede perder su salvación? Es una de las preguntas que ustedes más estaban esperando, yo sé desde el principio. Pero vamos a ver este tema a la luz de la controversia entre la Reforma y los arminianos, pero sobre todo a la luz de las Escrituras. ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Y quiero que veamos esta clase no como meramente para responder y saber qué debatir a aquellos que opinan lo contrario. Quisiera, con la ayuda del Señor, que esto nos ayudara a confiar más en el Señor. Y lejos de esto de la secta que dice, si eres salvo, siempre es salvo, no importa lo que hagas. Tú ya eres salvo, no importa si tú vives en el mundo, no importa si tú jamás vas a la iglesia, no importa si tú jamás renuncias a tus pecados, no importa si no sientes peso y dolor por tus pecados, no importa. Si tú un día hiciste una oración frente al altar, entonces tú eres un verdadero creyente y vas a ser salvo. Yo te pregunto qué pasa con todas esas personas que pasaban cientos de veces frente al altar, frente a las cruzadas evangelísticas y jamás vuelven a una iglesia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿No oraron bien? ¿La iglesia no fue suficientemente capaz para darles un seguimiento? ¿O qué pasó? ¿Por qué esas personas jamás volvieron a la iglesia? ¿Por qué? Ritual. Sí. ¿Ok? Como que se hace como meramente pragmático. A ver, ¿cuántos pasan sin importar su verdadera profesión? ¿Sí? Ok, también. ¿Lo mismo que ella? Ahorita, a ver, vamos, Ramiro, que levantó la mano y ahorita, sí. Bueno, yo a mí me parece que tenemos que ir a ver dónde nace esa parte, Sí. porque bíblicamente no hay un sustento para esa parte. La práctica. Ahora, a veces lo hacemos, como yo he visto en las iglesias, a veces se hace más por ego de lo que exacto. Y después no importa si siguieron bien. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que buscar más esa área de ver dónde está la raíz de justo ese punto. Sí. Y otra parte importante, yo creo que la salvación no la puedes ver como intangible, ¿no? De que, ay, mi cuchara se me perdió, ¿dónde estará mi cuchara? Esto es intangible, ¿no? Sí. O sea, la salvación es intangible, entonces, no se puede perder, no puedes perder algo que no es tangible, algo que no puedes tener, entonces es difícil esa parte, ¿no? Ahora, hay otra parte más importante todavía que yo creo que deberíamos de invertirle tiempo, y es que la iglesia, hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. O sea, nosotros vemos una iglesia visible, yo por ejemplo hablo de los hermanos y digo, wow, ¿qué? Estos hermanos son súper inventados, súper metidos en la... ya terminé. Tú dale. Entonces, vemos una iglesia visible que tú ves a la gente entregada en la adoración, en la alabanza, pero tú no ves sus corazones, tú no ves sus vidas. Jonathan Edwards, en Afectos Religiosos, justo habla de que una verdadera conversión es aquella que ama a Dios. Y el amor es manifiesto. O sea, tú no puedes ocultar el amor, así como no se puede ocultar el que tengas dinero o el que carezcas de ello. El amor es manifiesto, el amor se siente, el amor está dentro de ti y sale. Entonces, si una de las manifestaciones verdaderas de un convertido genuino es el amor a Dios, es algo que se nota. Y la otra que dice Jonathan Edwards en este libro es que también el amor a los semejantes. Eso también es notorio. Entonces, no nos podemos ser tan superficiales con se pierde o no se pierde. No, o sea, hablamos de la gente, ¿qué pasó con todos aquellos? No, yo más bien quisiera que hablemos de todos aquellos que son verdaderamente genuinos.
O sea, yo creo que es más interesante. Si Dios ha seleccionado y Dios ha elegido, ¿para qué nos vamos a preocupar de aquellos que Dios no ha elegido? O sea, se van a perder. Aunque nos pasemos 3 horas buscando a ver qué pasó con ellos y a dónde se fueron, se van a perder. O sea, mejor yo preferiría hablar de aquellos que realmente han determinado mostrar a través del amor a Dios y a través del amor a los semejantes una verdadera conversión. Y yo le agregaría algo más, la adversidad. La adversidad para mí también forma parte de una conversión genuina. A ver, Eli, adelante. Pues mira, realmente lo que iba a comentar pues es eso, ¿no? Nosotros, o bueno, yo estuve congregándome en una iglesia y nunca, o sea, así, ahorita que estabas hablando de un día, estaba yo en mi cuarto borracho, así, haz de cuenta que también un día yo llegué un domingo, venía de una, también omitimos eso, y entonces, sí, ajá, exacto. Entonces, bueno, estaba yo ahí y yo dije, Señor, bueno, nos estaban hablando sobre un versículo donde decía, los fornicarios, los borrachos, pues no van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Y entonces tómala, me pegó, y dije, Señor, yo vengo mal, ¿no? La verdad vengo mal, pero no me quiero ir al infierno. Y a lo mejor, pues tú me mandes porque yo no he sido buena hija, pero aún a pesar de eso, yo siempre voy a estar aquí hasta que tú me cambies y no me voy a ir, ¿no? Entonces, eso fue, y yo llevaba, no sé, como 3 años congregándome. O sea, y hasta ese momento, en ese momento fue cuando yo dije, no, o sea, no quiero irme a otro lado, quiero estar aquí, yo sé que tengo falencias, pero no me voy a ir. Y yo creo que también, así como dice Ramiro, ¿no? O sea, estuve ahí, Rafa, o sea, estuve en la iglesia y te puedo decir que en este año y fracción, cuando yo decidí buscar a Dios de una manera distinta, mi crecimiento espiritual fue mucho. O sea, aún aunque yo me congregaba, estaba en los servicios y hacía lo que se me pedía, nunca sentí esta convicción que hoy siento en mi corazón. Jamás. Entonces, yo creo que ahí entra más el tema de, ¿qué onda tú, no? O sea, sí, recibiste a tu Señor y luego. Ajá. Es interesante ver un poquito este tema en cuanto a, sí, a un término personal. Recuerden que estamos estudiando la teología reformada y estamos viendo lo que pasó en la reforma y las consecuencias de la reforma, que fue la teología reformada. Pero creo que no solamente podemos hablar de la teología reformada como momento histórico de los teólogos de Dort o de los arminianos o de los teólogos de la Confesión de Fe de Westminster. Creo que podemos hablar de nuestra fe vívidamente porque experimentamos esta fe nosotros. Algo muy interesante que sucede siempre con los que estudiamos en el seminario es que siempre separamos nuestra lectura académica de nuestras vidas. Y creo que no debería ser así. Creo que incluso aunque estés leyendo el libro más académico posible, no puedes separarlo de tu experiencia cristiana. Porque se puede conocer muy bien la doctrina cristiana y a la vez no vivir y no tener a Cristo en el corazón. Y qué importante ver la perseverancia de los santos a la luz de la experiencia de nuestros corazones, que podemos llamar es un argumento subjetivo, porque es la experiencia de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el argumento objetivo? ¿Cuál es el argumento en contra o en favor de esta doctrina de la perseverancia de los santos? Algo muy interesante que puedo notar es que estos pleitos, estas controversias teológicas no se han resuelto en tantos años. Y no estamos hablando de la Reforma Protestante. Estas doctrinas ya se estaban de alguna manera acalorando desde Agustín de Hipona, incluso antes en los padres de la Iglesia, y sin embargo no se ha llegado a un consenso. La Iglesia no está unida al decir que eso es solamente lo que cree. Hay una gran separación hoy en nuestras iglesias, las iglesias arminianas y las iglesias calvinistas o reformadas. Hay una diferencia. Y hay esta separación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con esta doctrina? La perseverancia de los santos. Y de verdad que me da mucho gusto que hablen acerca de su vida y vamos a ver si esto es de acuerdo a las Escrituras. ¿Se pierde o no la salvación? ¿Es posible que alguien tenga fe salvífica y no persevere hasta el fin? ¿Es posible que alguien tenga una fe que salva y al final la pierda?
Los reformadores hablaban de 3 tipos de fe. Zwinglio, Martín Lutero y Juan Calvino. Hablaban de la fe como notitia, como una noticia, como información. Dicen ellos, la fe en un sentido se puede recibir como el escuchar las buenas nuevas de Cristo. Notitia es cuando alguien llega y te dice, oye, ¿sabes que Cristo murió por ti? Eso es noticia, te está dando una información de los hechos históricos del Evangelio. Cristo se encarnó, Cristo vino, vivió la vida que tú y yo debimos saber vivir, pero que no podemos. Él cumplió perfectamente la justicia de Dios. Tú y yo no podemos hacer eso. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos y resucitó. Te está dando información, los hechos históricos del Evangelio. Los reformadores decían, bueno, noticia es muy buena, pero también viene ascensus. ¿Qué es ascensus? Con doble S. Ascensus. Ascensus significa no solamente que yo escucho la noticia, sino que yo también digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ascensus, asientes. Dices, sí, es verdad. Es verdad. Y puedes decir, alguna vez yo leí a Flavio Josefo y vi que este historiador judío hablaba de Jesucristo. Es verdad, creo que sí, existió. Pero decían los reformadores, tú puedes tener noticia, puedes tener ascensos y aún así no ser salvo. Porque los demonios creen y ¿qué hacen? Y tiemblan. Los demonios saben, tienen noticia, asienten, saben que Dios es uno, dice el autor Santiago, bien haces. Piensas que Dios es uno, bien haces. Dice, pero aún los demonios creen eso y tiemblan. Puedes estar informado y de acuerdo con eso. Dice, pero la fe, los reformadores decían, pero la fe que salva es fiducia. Fiducia con C. Fiducia. Es esta confianza plena en Cristo. No solamente es una labor intelectual, sino que es creer con el corazón. Si confiesas a Jesucristo y crees en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. No solamente es una confesión intelectual, sino que es el confiar plenamente en que el único que me puede salvar es Cristo y yo arrojarme a sus brazos. Ahora, estoy hablando de ese tipo de fe. Una persona que tiene fe salvífica, que ha puesto su esperanza en Cristo, ¿puede una vez que la tiene perderla? Esa es la pregunta que se discutió en el artículo 5 de los arminianos versus, digamos, a los teólogos reformados. ¿Qué decía el lado contrario, por así decirlo, de los reformados? Y recuerden que los arminianos eran estos seguidores de Jacobo Arminio, que fue a la vez un calvinista y reformado, estudió bajo los pies de uno de los teólogos más grandes, que algunos historiadores dicen que fue mucho más grande intelectualmente que Juan Calvino, y me refiero a Teodoro Beza. Estudió bajo los pies de Teodoro Beza. Jacobo Arminio dijo, hay algunas cosas de la predestinación que ya hablamos en clase, que no me parecen tan agradables y que creo que no las quiero creer. Entonces Jacobo Arminio convoca un sínodo, una reunión en Holanda para que se discutieran estas doctrinas. Lamentablemente él muere y no se lleva a cabo este sínodo, pero en el 1610 sus seguidores armaron, por así decirlo, un conjunto de doctrinas en 5 artículos que se les llama las doctrinas de los arminianos o de los remonstrantes, que significa los opositores o los protestantes. Entonces también los arminianos se les puede llamar protestantes en ese sentido. Pero ellos en el artículo 5 decían que una persona puede tener esta fe salvífica, pero es posible por su descuido que la pierda. Que la pierda. Y bueno, me gustaría decirles qué dijeron los teólogos de Dort y qué dijeron los teólogos de la Confesión de Fe de Westminster, que son los dos documentos principales, sobre todo Dort, que de alguna manera le dan un argumento a esto de los arminianos. Pero la pregunta más importante no es lo que dicen las confesiones, aunque son importantes. La pregunta más importante, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dijo Calvino? No. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿No es cierto? Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos a acercarnos a este tema con la ayuda del Señor en este libro.
que es de mis favoritos, por cierto. Romanos 8:28. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 34. Voy a usar la Biblia de las Américas. Y pueden seguirme ahí con su vista. Fíjense lo que dice. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y presten atención a las siguientes palabras. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es posible, a la luz de este texto, que una persona que haya tenido verdadero conocimiento del Señor y haya sido salvo, pueda ser separado del amor de Cristo, pueda ser separado de esa salvación que ha tenido. Y todo Romanos 8 y todo Romanos creo que nos responde a eso, Juan y muchos textos más, pero el versículo 30 es clave. Los teólogos le han llamado a esto The Golden Chain of Redemption, la cadena de oro de la salvación o de la redención. ¿Por qué es la cadena de oro? Porque habla de los que Dios predestina, los llama a salvación. Y a los que Dios llama a salvación los justifica, y a los que Dios justifica, ¿qué hace también? Los glorifica. Es una cadena irrompible. Dios predestina y Él va a llamar, y Él va a justificar, y no solamente eso, sino que Él también va a glorificar. Y estudiamos esto en otras clases. El tiempo es pasado y es un indicativo. Está diciéndonos lo que ya sucedió en un creyente verdadero. Pero cuando decimos esto de que un creyente verdadero ya su salvación la tiene segura, siempre se replica. Es que eso le da cabida al cristiano para que haga lo que quiera. No, eso nos enseña la perseverancia de los santos. Prefiero llamar a la perseverancia de los santos la preservación de los santos. ¿Por qué es diferente? Porque la perseverancia de los santos parece que nos está indicando que nosotros mismos podemos preservarnos o perseverar por nuestros propios esfuerzos. Y la verdad es que si la salvación se pudiera perder y dependiera de mí, ¿sabes cuántas veces yo hubiera perdido la salvación honestamente? ¿Cuántas veces hubieras perdido tú la salvación? ¿Cuántas veces? Una y otra vez, ¿no es cierto? Y creo que el término preservar es mejor porque habla de que Dios nos preserva, nos guarda, y no porque somos los mejores, sino porque Él es bueno. ¿Sí, Cris? ¿Sí? A ver, mi Cris, espérame. ¿Que soy ardilla? ¿Que soy ardilla? Dice, por tanto, es Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, bueno, si una persona que apenas empieza en el Evangelio escucha estos argumentos, dice, bueno, pues puedo vivir, puedo hacer lo que yo quiera, y piensa que ya es salva, ¿no? Solamente Dios lo sabe. Pero muchas veces los débiles en la fe, si escuchan este tipo de cosas, viven como quieran. Yo, en lo personal, no quiero hacerme ni a un lado ni a otro, sino quedarme en término medio. No, pero no me refiero a... Tú estás usando mal la palabra de Dios. Más bien. Sí, Cris, entiendo tu argumento. Si una persona, Filipenses, ¿qué? Entiendo ese argumento, Cris, y la preocupación pastoral de tu corazón por
que esas personas que escuchen esas doctrinas vayan a decir, bueno, entonces si no pierdo mi salvación voy a vivir como quiera, pero creo que no hemos terminado de explicar esto, Chris, para irnos a ese lado, porque la doctrina de la perseveración de los santos o la perseverancia de los santos no quiere decir que ahora el cristiano tiene que hacer lo que él pueda hacer y lo que quiera hacer, no, al contrario. La mayoría, todos los teólogos reformados dicen, si tú eres salvo y tienes esta salvación segura, esta salvación se ve a través de una vida santa. Si no vives una vida santa, por más que digas salvo, siempre salvo, la realidad es que tu naturaleza indica otra cosa. Así que bien explicada esta doctrina, Chris, no debería llevarnos a ese extremo. Al contrario, a guardar y a perseverar en nuestra salvación, pero no por nuestras fuerzas, ni no porque Dios nos vaya a castigar, sino porque ¿cómo podemos faltar a un amor tan grande, Chris? No sé si se entiende esto. ¿Cómo podemos nosotros agradecer a Dios con una vida impía sabiendo lo que Él nos ha rescatado? Ese es un extremo, Chris. Lo que tú has dicho es un extremo de ver y no entender la doctrina de la salvación, de la perseverancia. ¿Por qué? Porque aunque un nuevo creyente lo escuche, si alguien lo escucha, lo predica y lo expone fielmente, incluso eso le puede ayudar mucho a un nuevo creyente, Chris, que sobre todo batallamos muchas veces con la inseguridad de que si somos salvos. Dice R.C. Sproul, si pecamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos preguntamos, ¿cómo un cristiano puede pecar de esta manera? Y muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos confundimos y pensamos que no somos salvos. No sé si les pasó a ustedes, pero yo la verdad es que cuando fui a la iglesia y me daba cuenta que no podía vivir una vida santa completamente, que erraba una y otra vez, que con mis pensamientos, con mis palabras pecaba, yo sí me preguntaba, no sé si esto es verdad del cristianismo, porque pensaba yo que ser cristiano era vivir pues, como un santísimo, ¿no? Y después me di cuenta que estaba luchando con mi pecado. Y alguien me dijo, no eres cristiano porque eres completamente santo, sino porque estás luchando con tu pecado, porque te duele tu pecado. Si no te doliera y lo pudieras hacer una y otra vez, preocúpate porque probablemente no eres cristiano. Esa es la idea. El cristiano no es aquel que no peca, sino aquel que peca y le duele y busca al Señor y busca cambiar. De antemano que si no existe eso en nuestros corazones, debemos preguntarnos si somos cristianos, porque un cristiano es aquel que le duele lo que Dios le duele, es aquel que está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Es decir, Dios dice que el pecado es pecado y el cristiano dice, sí, Señor, yo sé que esto es pecado, Señor, cámbiame, redímeme, cámbiame completamente, quiero buscar amarte y servirte. Ese es el verdadero clamor de un cristiano. Aquel que dice, no importa, la gracia de Dios lo es todo, me perdona, no importa las veces que quiera que haga esto, eso da evidencia de que no ha nacido de nuevo, porque no está tomando en serio su corazón y su condición. Así que una persona que es cristiana, a pesar de que pueda abrazar la perseverancia de los santos, eso no indica que esta persona va a buscar pecar las veces que quiera, porque al final de cuentas ya está seguro a su salvación. No, al contrario. ¿Cómo yo puedo faltar a una salvación tan grande? Una pregunta que casi siempre hago a los esposos es, ¿por qué no le eres infiel a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué no le eres infiel? ¿Por temor a su castigo? Es que si tu esposo o tu esposa te ama, ¿cómo puedes faltar a ese amor tan grande? Y no lo haces por temor a su castigo, lo haces por agradecimiento a ese amor que te tiene. Eso es, de alguna manera, en otras palabras, lo que el cristiano es para con su Señor. No buscamos no pecar porque tememos a su castigo, o que vayamos a ser arrojados al infierno, o que vayamos a ser separados de Él. Lo que más nos duele es que cómo podemos vivir de esa manera si estamos delante de un Dios que nos amó a pesar de nosotros. Y fíjense la lógica de la doctrina de la salvación. Estábamos muertos espiritualmente, a pesar de eso el Señor nos elige desde la eternidad, nos salva, nos llama a la salvación, nos justifica, y creemos que si Él nos dio la salvación, por gracia permanece esa salvación. Algunos dicen que la salvación inicia por gracia y se puede perder por la negligencia del hombre. La pregunta es, si se puede perder por la negligencia del hombre, entonces se tuvo que obtener por las obras del hombre.
El hombre no puede perder algo que le fue dado por gracia. Además, la vida que se nos da en las Escrituras es vida eterna, no vida temporal. Es una vida eterna. Y esa es una vida, por su naturaleza, que nunca termina. Pero nuevamente, solamente en aquellos que han sido verdaderamente salvos. Y tú te preguntas, ¿cómo yo soy salvo? ¿Cómo sé que yo soy salvo? Fíjate lo que... ¿Vale? Exacto. Nosotros, por ejemplo, no sabemos si Adri es salva, ¿no? Aunque venga temprano y ponga todas las cosas aquí, no sabemos si... Exacto. Eso. Exacto. Eso está perfecto lo que tú dices, y es parte de lo que dice Ramiro. Agustín hablaba de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Agustín decía que la iglesia invisible es aquella que está compuesta de todos los redimidos escogidos por el Señor. La iglesia visible es todos los congregantes de una iglesia. Pero tenemos que ser honestos, no todos los congregantes de nuestras iglesias son cristianos, ¿verdad? Y dice Agustín de Hipona, en la iglesia invisible, en la iglesia visible está sustancialmente la iglesia invisible. Lo que dice Agustín es, en otras palabras, dentro de la iglesia hay cristianos y no cristianos. La iglesia invisible es aquella que pertenece a los redimidos por el Señor. La iglesia visible es la membresía de la iglesia común, digamos normal, todos los que van, pero no todos los que van son cristianos. Nosotros no sabemos si todos los que están enfrente, y tenemos que saberlo, no todos son cristianos, pero no podemos decir nombres. A menos que de su vida él nos testifique que no es cristiano. ¿Cómo sabes que alguien no es cristiano? Por ejemplo, llega un matrimonio a la iglesia y la esposa y el esposo tienen problemas. El hombre abusa de ella, la golpea, la violenta y una y otra vez se acercan con el pastor y hablan y el hombre se alcoholiza, llega la violenta y demás y dice, pero bueno, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia. ¿Qué debería hacer la iglesia en ese caso cuando se persiste en el pecado? ¿Qué se debe hacer, Ramiro? Cuando una persona que es miembro de la iglesia persiste en el pecado. Exacto. Exacto. Exactamente. Eso es de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia se encuentra en estas palabras de Cristo. Si tu hermano peca, habla con él. Si no, llama a un testigo. Si no, llama más testigos. Y si no, exponlo delante de la iglesia. Y también dice Pablo, si no muestra arrepentimiento, expúlsenlo de la iglesia. La excomunión. ¿Por qué? Porque esta persona está presentando signos de alguna manera vitales de que es un pecador no arrepentido. Porque le está diciendo a su esposa, sí, te voy a amar otra vez, no te voy a golpear, pero sigue haciendo lo mismo. Y si la iglesia, sobre todo los pastores, los ancianos, se dan cuenta de esta actitud, es necesario que se le llame y se le pida cuentas y se le pida el arrepentimiento, y si no, hay que excomulgarlo de la iglesia para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Sí es posible saber si una persona no es salva, pero a veces es muy difícil. A veces se puede tener una confesión de fe bastante buena, incluso tener muy buena doctrina, y a pesar de eso no ser un cristiano. Y a pesar de eso, incluso puedes tener tantas habilidades, tantos dones y no ser un cristiano. Recuerden lo que dice Mateo 7:22. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les contesta Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Fíjate, es algo increíble y también es uno de los argumentos. Lean después Hebreos 6. Jesucristo dice, es posible que tú eches fuera demonios, es posible que tú hagas esto y aquello, incluso profetices, pero por muchas habilidades que tú tengas, si no tienes una fe puesta en Cristo, sino en tus habilidades, en tus dones, es posible que tú estés viviendo una religión aparte de Cristo. Es decir, tú pudieras venir a la iglesia, enseñar en la iglesia, si quieres echar fuera demonios, si quieres hacer milagros, si quieres profetizar y aún así no conocer a Cristo en tu corazón, porque lo que importa
Lo que importa no es tanto lo que haces, sino en quién tienes puesta tu esperanza. La palabra conocer en el griego aquí es egnon. Egnon significa no solamente un conocimiento intelectual, porque Jesucristo, claro que conoce a todos los seres humanos, Él es omnisciente. La palabra egnon significa conocer de alguna manera íntima. Lo que Jesucristo dice, no, o sea, no tienen comunión conmigo, no los conozco en el secreto, no los conozco verdaderamente como mis hijos, apártense de mí. Fíjense, no solamente se trata de un conocimiento intelectual de Cristo, se trata de una confianza puesta en Él, en que realmente Él nos puede salvar. Y esta doctrina nos puede ayudar mucho a, fíjense lo que respondieron los teólogos de Dort ante esta pregunta si se podía o no perder la salvación. Ellos decían lo siguiente: Dios preserva a los convertidos. Los remanentes de pecado que viven en los creyentes, así como las tentaciones del mundo y de Satán, no dejarán que los convertidos se mantengan de pie si se les abandona sus propios recursos. Pero Dios, que es fiel y con su misericordia los fortalece en la gracia una vez dada y los preserva poderosamente hasta el fin. Fíjense lo que dice los teólogos de Dort. Es posible que una persona cristiana sea tentada, y claro que lo somos tentados todos los días, somos tentados por la carne, por nuestro propio corazón, por el mundo, por el diablo. Dice, pero ellos van a perseverar porque la gracia del Señor los sustenta hasta el fin. Y eso está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, Jesús dice en Juan lo siguiente, Juan 10:27. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Fíjense lo que dice. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Juan 10:27. Mi Padre, y dice, y nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, las ovejas oyen mi voz y esas ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. Y es que esas ovejas, por naturaleza, los que vivimos alguna vez en campo, sabemos que muchas ovejas por su naturaleza es descarriarse, es irse, perderse un ratito. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Ir por ellas. Pero barbacoa también. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Dice, nadie las podrá arrebatar de mi mano. La idea no solamente es que se pierden, sino que vienen lobos, vienen bestias que quieren arrancarlas de las manos de Cristo. Y dice, nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y no porque las ovejas son muy buenas, sino porque Él es el pastor de esas ovejas. Dice, mi Padre me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Habla Jesucristo de aquellos que son verdaderamente sus ovejas. Cris, ¿se les puede arrebatar de la mano a las ovejas a Cristo o no? ¿No? ¿Segura? A ver si es cierto. Dice 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, no se perderá, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Dice, son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, para la glorificación. Estamos protegidos por el poder de Dios. 1 de Pedro 1:3. Judas 1:24 y 25. Judas 1:24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad y dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, sin caer de esa gracia. Él es poderoso para hacer eso.
Fíjese también lo que dice Jesucristo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. No pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por este y muchos pasajes más, la gran evidencia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es que Dios permanece fiel a su pacto, por amor a su propio nombre y por amor a su gloria. Si los escogidos son tentados en pecado y incluso pueden caer en ese pecado, ¿qué hará un verdadero hijo de Dios? ¿Se apartará del Señor? ¿Qué haces cuando has caído, Narciso? Volver a empezar. Ir a la cruz. Se aferra. Vuelves a Cristo, no nuevamente. Esa es la idea. Fíjense, la posibilidad de que el diablo nos pueda arrebatar de las manos de Cristo es nula. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y esto nos debe de llevar a poner nuevamente nuestra esperanza en el Señor. Un verdadero creyente, aunque pueda estar seguro de su salvación, no usará esta salvación como para decir, no importa lo que haga, no importa lo que pase, yo voy a pecar y Cristo me va a seguir amando. No, así no piensa un cristiano. Un cristiano dice, he pecado, Señor, perdóname, me arrepiento y cambia mi corazón. Sigue transformando mi corazón. Y hermanos, la salvación que te ha sido dada por gracia, Él que es poderoso, que es Dios, puede guardarte y puede guardar esa salvación. Muchos tienen temor porque algunos han escuchado, cuídate de que hoy hayas vivido una vida perfecta, quién sabe si hoy puedes morir, y si no vives una vida perfecta hoy y mueres, te vas al infierno. De todas maneras no se puede, pero así se dice. Y cuidado, que te agarren confesado, porque si no te agarra confesado, te vas a ir al infierno. Exacto. Exacto. Sí. No, definitivamente no. Pero tenemos esta convicción como Pablo, y terminamos, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Fíjense lo que dice Pablo. Estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo. Estoy convencido precisamente de esto. Filipenses 1:6. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo dice, tengo esta convicción, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No es una duda, no es una suposición, es una convicción que el Señor va a perfeccionar nuestra fe. Esto nos libra del temor obsesivo al diablo, al mundo, y nos ayuda a poner nuevamente nuestra esperanza en Cristo. No somos salvos y no perseveramos en esta salvación porque somos buenos, sino porque Él es bueno. No perseveramos en esta salvación porque somos los mejores, sino porque Él es poderoso para guardarnos sin mancha en aquel día. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza delante del Señor. Así que, chicos, ha terminado el curso de Herencia Reformada.